Hola, mi nombre es Jesús Guadalupe Cruz Piedra, soy del grupo ITA 62 y este es un video para presentar el resultado de aprendizaje de la unidad 1 de la materia de Ingeniería de Proyectos, a cargo del doctor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Para el tema de la unidad del resultado de aprendizaje, yo elegí síntomas de COVID en la industria. Para este caso tomaré un caso ficticio. Eh, Primero, mi caso se centra en una industria de manufactura de faros para carro. Esta industria tiene un proceso continuo de manufactura, por lo tanto no pueden detenerse y tienen que estar constantemente trabajando sin parar, por así decirlo, sin parar. Bueno, para esta industria yo propuse un sistema de calidad, que en este caso sería el Kaizen, que es un proceso el cual busca una mejora continua y progresiva, apoyado de todo el personal, tanto gerentes como empleados, trabajadores, todos. En principio, en este caso, tenemos esta hoja de control para los síntomas de COVID dentro de la empresa, entre las cuales las instrucciones está preguntar a los trabajadores todos los días si están experimentando cualquier síntoma de COVID y en caso de ser la respuesta positiva poner una palomita, ser negativa poner una X. Bueno, en realidad, si no tienen síntomas, una palomita, si tienen síntomas, una X. Se debe registrar el fecha en la que inició el día. En los casos, la ubicación de la planta, barran con B en este caso, el nombre del trabajador, nombre del área de trabajo, de la planta más bien, el nombre del supervisor que está a cargo del registro, dirección de la granja, etcétera. Bueno, en este caso sería de la planta. Bueno, gracias a esta hoja de control, dentro de la empresa se pudieron obtener los siguientes datos. Aquí se está tomando los días de mayo, del 1 al 24 de mayo, y los días tuvieron estos casos de hombres, casos de síntomas de COVID, y en mujeres este. El total de ambos es este. Y bueno, la empresa quería tener un control en el cual si los casos de COVID o de síntomas de COVID sobrepasaban el 15%, que en este caso sería 150 personas, empezarían a notar las pérdidas de forma significativa. En caso y bueno, establecieron un límite inferior, que fue como un referente de saber que siempre va a haber más de estos casos, que ellos establecieron el 2%, en este caso fue el 20%, y un promedio del total de todos los casos que se tuvieron, que en este caso sería 86%. Bueno, con estos datos de esta tabla se pudieron realizar el histograma de los casos de COVID en mayo del 2023 y podemos observar cómo aumentan. Que el día 1 tuvieron 49 casos, día 2 86, día 3 72, día 4 151. Algo curioso que podemos ver aquí es que hay una especie de patrón. Cada 7 días tenemos una disminución. Y esta disminución es causada debido a que estos días son los fines de semana, sábado y domingo, por lo tanto no hay tantos trabajadores en la planta, muchos descansan, entonces hay una reducción drástica de los casos de COVID. Bueno, después de esto se aplicó la gráfica de control de síntomas de COVID. Para esto se usaron estos datos, límite superior, límite inferior, para indicar cuál es el límite, cuál es el inferior y el promedio de datos. La línea roja nos indica los valores reales y en ella podemos observar que el día 8, el 4, el 16 y el 12 están pasando el límite superior. Por lo tanto, en base a estos días se deberá aplicar correcciones para, para evitar las pérdidas. Y la forma de saber qué causa estos excesos de contagios o de síntomas es mediante un diagrama de causa-efecto o un Ishikawa, como comúnmente conocido, o espina de pescado. En este caso, el problema principal es la amenaza de COVID,
por los síntomas. Y utilizamos las 5 M's, bueno, que son 6, en este caso lo reducí a 5 porque pues, no tenemos tantas causas. En este caso está la mano de obra, que es una restricción entre el contacto de operadores, no usan mascarilla, no se lavan las manos, metodología, no hay políticas en contra del COVID, los procedimientos no llevan cambios, no hay reglas para medir la temperatura o la sana distancia. En medio ambiente, incumplimiento de las reglas de sanidad, no usar cubrebocas, contacto injustificado entre operadores. Maquinaria. Los termómetros están defectuosos, puede que marquen temperaturas diferentes. Dispensador de gel antibacterial dañado. Y aquí, el problema es que se copiaron dos veces. Material. No desinfectan las áreas de trabajo. Usan equipos de otros personal. Y pues, por lo mismo no hay suficiente equipo, por eso usan el mismo equipo. Se complementan, por así decirlo. Y bueno, teniendo el diagrama de Ishikawa, se pudieron obtener los siguientes datos. No hay políticas contra el COVID. Bueno, después de cierta investigación se obtuvieron cuántos casos o cuántos contagios hay por día. En este caso, políticas contra COVID fueron 3 contagios o 3 zonas de riesgo, por así decirlo. Procedimientos sin cambios son 4. Dispensador de gel dañado son 8. Desinfección de las estaciones 12. No suficiente equipo, igualmente 12. No se lavan las manos, perdón, 16. Y no uso de la mascarilla, 26. El incumplimiento de la sana distancia social, o de la distancia social, en este caso hubo 30. Entonces aquí ya tenemos ordenados de menor a mayor los casos, el acumulado de esto y pues, su porcentaje acumulado. Con esta tabla pues, se puede pasar a el diagrama de Pareto, con el cual podemos ver la relación de los casos que más nos están afectando el proceso, o en este caso la calidad del producto, que para este caso sería el incumplimiento de la sana distancia, la distancia social, el no usar mascarilla, y el 80% está aquí, entonces termina aquí, coincide con el 80%, por lo tanto todavía el de no se lavan las manos. Estas 3 causas son lo que más contagios de COVID nos están dando dentro de la empresa. Por lo tanto, serían las 3 acciones por las que habría que atacar para disminuir esos contagios. O las 3 principales. Ahora, ¿qué se podría implementar? Pues, como van a usar el Kaizen, es un apoyo entre los mismos operadores para disminuir esta parte. El evitar que se estén juntando o que estén en la misma área de trabajo más de cierto número de personas. El uso de mascarilla, en caso de no usarlo, pues, levantar un reporte o pues, por así decirlo, acusarlo con el encargado del área. Y el lavado de manos igualmente. Y bueno, después de aplicar esas medidas, se podrá llevar un registro entre los operadores. Igualmente, que después de cierto tiempo, en este caso, después de implementar las normas, se empezaron a tomar los datos durante 24 días. En este caso solamente de hombres. Y se obtuvieron estos datos, cual podemos ver una dispersión, una correlación negativa o baja negativa, por así decirlo, puesto que, como vemos, en general, conforme van pasando los días, los síntomas de COVID van disminuyendo después de eso. El proceso es un poquito lento, entonces se tendría que revisar ahí las normas para ver cómo agilizar este proceso, pero en general están funcionando. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la explicación de los diagramas. Muchas gracias.